Hoy es noche de Halloween, noche de misterios, noche de terror. Y como no podía ser de otra manera en la Séptima Legión, he querido dedicar este programa, esta noche tan especial, a hablar con una serie de personas dedicadas al mundo de la investigación paranormal y bueno, pues que arrojen un poquito de luz sobre esta serie de temas. Así que te recomiendo que si eres una persona sensible, un poquito miedosa, que es algo totalmente respetable, no sigas viendo este vídeo. Aún así, déjame tu like por aquí que me va a hacer mucha ilusión. Y como no, déjame en la caja de comentarios cualquier duda, cualquier sugerencia que tengas para futuros programas que estaré encantado de atenderlo. Si has llegado a este punto es que quieres quedarte a ver el programa. Bien, pues vamos a hablar con una serie de personas que se dedican precisamente a la investigación de fenómenos paranormales. Así que sin enrollarme mucho más, vamos a dar paso a nuestro primer invitado de esta noche. Bienvenidos en esta noche de Halloween a la Séptima Legión. Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? Grupo de investigación Gimpass. Un placer tenerte aquí. Bienvenido. Buenas noches, Oscar. Un placer para mí compartir este ratito contigo. Y eres de los pocos que has dicho el nombre bien dicho. Gimpass, lo has dicho bien, ¿eh? La verdad que sí que mucho que se duele un poquito a la hora de pronunciarlo, pero Pues la has es bien clavado, la has sencillo, clavado. ¿eh? No tiene ningún misterio. Misterio tiene de lo que vamos a hablar ahora, pero el nombre la verdad que es lo más sencillo. Agradecido enormemente a ti, Ángel. Quería preguntarte, pues bueno, que nos cuentes un poco, ya que, bueno, doy a conocer este canal en este especial de Halloween, a qué os dedicáis, ¿no? ¿Qué es Gympass? Yo sí lo sé, ¿no? Pero quiero que lo sepan los demás un poco también. Pues Gimpass es Grupo de Investigación Parapsicológico San Feliu de Llobregat. Estamos en Barcelona de Llobregat, o sea, en Barcelona, es una población de Barcelona. Y como digo, pues nos dedicamos a lo que es la investigación de fenómenos paranormales bueno, ya con 11 años dentro de lo que es equipo Gimpass, aunque ya venimos de más atrás, en este caso, de lo que es la investigación paranormal. Pero dentro de lo que es Gimpass, un equipo que se creó hace ya, pues eso, 10, 11 años ahora ya, que lo creó Gabriel Rey y yo, que fuimos los fundadores, por decir así, de lo que es el equipo Gimpass. Y a día de hoy, pues bueno, contado también con Jesús Santamaría, con Daniel y Alberto Moreno, que somos los 5 componentes del grupo Gimpass. Y nos dedicamos, pues eso, dentro de lo que es la investigación paranormal, pues a buscar respuestas de ese otro lado. Dentro de lo que es la parte científica también, ¿no? Tenemos que movernos siempre dentro de ese abanico de lo que es la parte científica y que tengamos respuestas contundentes, ¿no? Para poder verificarlas, por decir así, ¿no? Hablaremos de esas respuestas, que estoy seguro de que algunas pueden tener explicación y otras seguro que no. ¿Y cómo surgió todo esto? ¿Cómo te da un día la vena de decir, me voy a dedicar a investigar fenómenos paranormales? ¿Hubo algún acontecimiento en tu vida que dijeras, aquí me voy a dedicar yo a esto? Sí, sí, sí. Y aparte, bueno, te lo he comentado a ti antes, estoy pendiente de que salga mi libro, que es Sintiendo Más Allá, que lo sacaré para Navidades, donde ahí cuento un poquito toda mi experiencia y lo que significa todo este mundo para mí, ¿no? En este sentido. Yo con 6 7 añitos ya empecé a tener sensaciones por las noches cuando dormía e incluso llegué a tener alguna situación de sentirme acompañado, incluso de que me tocaban en algún momento, ¿no? Y ahí, después de que me pasaran varias veces, se me despertó algo en el cual pues yo llegué a pensar que algo estaba pasando, ¿no? Que no estaba solo en ese lugar, en esa habitación, y ahí empezó a destaparse un poco todo, y ahí a tener mis inquietudes, ¿no? Y empezar a arrancar con el tema de lo que es el creer en algo más allá de lo que podemos tener delante de los ojos, ¿no? Y bueno, pues con 8 o 10 años acabé leyendo ya revistas de los 80 de satanismo y brujería, entre otras, etcétera, etcétera, y por eso digo que ya traigo más de 20 y tantos años de lo que es dentro de la investigación paranormal. Y dentro de Gimpass, pues como te digo, pues son 11 añitos que vamos a hacer aproximadamente, 11 o 12. Prácticamente toda una vida, o media vida dedicada Sí, a este trabajo que tiene que ser apasionante. Esto que te sucedió hace muchos años, eh, pasó en tu casa, entiendo, cuando eras pequeñito. Siempre se sí. dice que cuando pasa algo en algún lugar es porque hay algo impregnado. ¿Supiste si había pasado algo ahí que te surgiera ese fenómeno? ¿No? ¿Algo había en esta casa o ahí quedó la cosa? Mm, no, no, porque ha sido una casa donde hemos vivido toda la vida y no era una casa. Simplemente yo creo que somos malas personas, ¿no? Hay que pensar que todo este tipo de energías, luego con el tiempo, pues en el 2008 empecé con terapias de Reiki, soy terapeuta de Reiki, aparte he hecho también terapias de sanaciones pránicas. Quiero decir que mi vida en sí, lo que soy yo va un poco encaminado con el mundo de la energía desde pequeño. Y por eso te digo, que no tiene por qué haber pasado nada ni ser un sitio donde tenga que haber algo. Simplemente
que sabemos que hay energías que vagan, energías que pueden en algún momento tener esa opción de cruzar esa fina línea hasta este plano distinto y quizá entender o percibir que es una persona sensible para depende de qué cosas, ¿no? Y quizá por ahí hay personas que reciben algún tipo de señal en algún momento, ¿no? Y a mí quizá pues me pasó en este sentido, ¿no? Creo que, como digo, al cabo de los años he ido con la continuación dentro de lo que es el campo energético y quizá porque ya desde pequeño ya traía algo, ¿no? Y bueno, pues al final están cuando tienen que estar, no hay una hora ni un lugar. Aparece en cualquier momento, en cualquier lugar. Lo que me dices, ¿no? No tiene por qué ser en este sitio sucedió algo, esto es un sitio con mucho misterio, un sitio muy tétrico. Puede surgir en cualquier Ujú. momento, ¿no? Entiendo. Sí, 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 tal cual. Eso es algo que, como te digo, yo he vivido luego ya durante toda mi infancia y ya salí ya tarde, o sea, cuando ya dejas el piso de tus padres en este sentido y en ningún momento, después de aquella etapa de mis 6, 7 añitos, luego ya no he vuelto a tener ninguna sensación dentro de lo que era aquel piso, ¿no? Pero me quedé donde arrancó todo, ¿no? Que fue varias noches donde tuve sensaciones raras y de ahí mi percepción cambió y empecé a querer saber más sobre este tema, ¿no? A lo que podía pasar o lo que podía ver más allá de lo que vemos, como he dicho antes, no todo está aquí delante. A propósito de lo que comentabas antes de las revistas que leías sobre satanismo, hablaremos después de ese tema también, que es muy interesante, desde luego. Yo quería preguntarte también de vuestro recorrido es a nivel España o también habéis viajado por Europa, América. Me refiero a nivel trabajo de investigación. ¿Habéis estado solamente aquí o habéis ido por ahí también, a más sitios? No, no, ahora mismo estamos a nivel nacional, estamos a nivel de donde más trabajamos Cataluña, que es donde nosotros residimos, pero sí hemos estado en Zaragoza, hemos estado en zonas como Belchite, San Antonio de Sagramonte. Es que al final vas un poco, eh, intentando buscar un poco lugares, no nos dedicamos solo a lo que son lugares abandonados, sino hay casas particulares, ¿no? Ujú. Y, por ejemplo, pues eso, trabajamos un piso aquí en nuestra localidad que le llamamos el piso de las voces, que se puede ver en el canal de YouTube, donde veréis algo que creo que es inédito después de tantos años de experimentación que yo llevo en mi experiencia, por lo menos, o en la experiencia de nuestros compañeros, de mis compañeros. Lo que se ha captado en ese piso, lo que se está registrando en ese piso, es algo que creemos algo inédito, ¿no? Estamos hablando de que no son psicofonías, sino de conversaciones de 3, 4, hasta 5 minutos donde se está oyendo hablar voces entre sí y todo tiene un comienzo a través de lo que es el mal llamado Ouija o juego de la Ouija, ¿no? Que viene desde los años 80 y pico, donde una familia anteriormente se dedicaba a hacer sesiones de Ouija muy continuadas y al día de hace 2 añitos, así que empezamos con este caso, la familia que vivía o vive allí todavía empezó a sufrir lo mismo que empezaron a sufrir aquellas personas en aquel momento. Ya nos vamos a ir, ya es la una. Ha habido varios momentos de actividad, ya lo habéis visto, cuando ha estado esto aquí, se ha encendido el K2, ha habido unas no, no, no. La temperatura en esta habitación ahora es distinta. Sí, no, no, es que... Chumi. La piel de No, 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 no.
Cuéntanos un poquito de la habitación esa donde estamos viendo Lineta ahora puesta, que es donde antiguamente dormía Ahí dormía el niño. el niño, ¿no? Ahí fue lo que sucedió, lo de la lámpara, que fue muy curioso porque de golpe, bueno, era de noche y se escuchó al niño gritar ¡Mamá! Súper asustado y de golpe, bueno, estábamos yendo para la habitación del niño, hay un pasillo y cuando vamos por el pasillo se escucha la lámpara ¡pa! Es decir, no hay ninguna posibilidad de un golpe, nada de que digas el niño se ha despertado y ha tirado, no. Y cuando voy a la habitación, llegamos a la habitación, vemos que el niño está, bueno, llevaba unas mantas, que era invierno, y estaba rodeado de cristales por encima. Es curioso porque, claro, dices, ¿por qué el niño ha llamado antes? Cuando le preguntas al niño hay una sombra blanca que me ha avisado. Realmente fue muy raro porque nunca lo había dicho así de manera tan clara, o sea, diferenciar que había alguien que le quería hacer daño, que le quería asustar. Claro, eso te asusta porque dices, no puede ser que haya sido un sueño, porque la lámpara por un sueño no se rompe, claro. Y todos los cristales fueron a caer encima de él. Y además como es como el que más miedo le tiene, por así decirlo, no sé, parece como que va mucho a por él. Acaba ellos y le respondía, o sea, era una locura, o sea, son situaciones, ya te digo, y sobre todo lo más impactante es que el niño decía ver gente en la casa, reconoció incluso un retrato robot que yo hice, porque podéis ver también la cara en el espejo, en ese especial, y me hablaban ya antiguamente, la persona con la que yo me entrevisté antiguamente, ya me hablaba de que sus hijos en aquel momento, en el pasillo que iba de la habitación de los niños a la habitación donde se hacían las sesiones, veían a una mujer como si fuera una bruja. O sea, quiero decirte que en ese piso es impactante lo que pasa. A día de hoy, después de 2 años ya de experimentaciones allí, lo primero, trabajar con las personas de la casa, de estar agradecidos que contará con nosotros para esto. Pues sobre todo, fijaros la dificultad que es trabajar con personas en casas particulares, ¿no? Que al final tú te vas, experimentas, te vas, pero ellos se quedan allí, ¿no? Como tú decías, hay gente que no se puede ir, por condiciones no se pueden ir. Y claro, son ya temas más personales, ¿no? Pero no se pueden ir. Entonces, ¿qué pasa? Que se acostumbran a vivir con el fenómeno. Y lo más importante, que es lo que siempre decimos los investigadores, porque es verdad que desde que empezamos a ir nosotros sí que ha aflojado el fenómeno. Quizá el hecho de que ya sea tan visible o hayamos podido recrearlo tanto, quizá ha ayudado el hecho de que lo que pasa allí afloje la intensidad, porque ya no se siente tan potente para poder asustar, por decir así, ¿no? O sea, quiero decirte, lo que aconsejamos nosotros es siempre que en casa hay algún tipo de sensación extraña, de energía densa, o que se presiente de algo, lo más importante es hacerles ver que lo sientes y lo percibes, para que aflojen en la intensidad del contacto.
que no tengamos que pasar por eso, desde luego. Pero bueno, Ya, no, es está ahí, complicado. mucha gente, pues muchas veces yo entiendo que por miedo, por vergüenza, pues no se atreve a contarlo y pasan situaciones bastante duras. Respecto a este caso, ya que estamos con él, yo no sé si habéis dado con el origen, me has dicho la Ouija, pero hubo la misma pregunta antes, ¿no? ¿Ese edificio tiene algo, esa casa en concreto tiene algo, pasó algo en algún momento? No, no ¿Pasa pasó algo? nada. Al final estudiamos lo que es archivo histórico, estuvimos mirando y allí no pasó nada. Era un edificio normal. Sí que es verdad que es una zona de aquí de San Feliu, que es una zona, tenemos una zona de mucha agua por debajo, mucha riera, y hay como un triángulo de riera de mucha agua de interior de tierra, que también ayuda cuando hay un tipo de fenomenología en algunos puntos de la zona, pues ayuda, ¿no? Pero en principio aquí en el edificio aquel no había nada, no teníamos información de que hubiera pasado nada y además cuando yo me entrevisté con aquellas personas me hablan de que en aquel edificio allí no había nada. Simplemente cuando ellos llegaron empezaron a participar mucho en sesiones, venía mucha gente y tal y empezaron a pasarles las cosas que me describía, la persona de ahora me las describía. Antes de yo contactar con aquella, ya me las describía la de ahora y aquella persona ya me las corroboró, ¿no? Donde le empezaron a pasar todo este tipo de situaciones. Nosotros lo que hacemos con esto y es difícil, como te digo, Oscar, es difícil porque aquí ya entra el trabajar con personas, con particulares, que al final lo que ellos necesitan es contarte las cosas que les pasan, que alguien les entienda, les pueda creer y que de alguna manera no se sientan como que están perdiendo la cabeza, ¿no? Y es complicado. Primero tenemos que hacer de psicólogo, bastante de psicólogo en este caso, de trabajar con ellos, tranquilizarlos y darles una explicación dentro de lo que se pueda y que ellos elijan el que podemos hacer, ¿no? Porque al final nosotros como grupo de investigación no pasamos de ahí. Somos un grupo de investigación que buscamos el fenómeno, si no es algo natural o que tenga algún tipo de ser, que pueda ser algo físico, provocado incluso por personas de la misma casa, ya pasamos al otro lado, ¿no? Pero como hay que descartar siempre algo que sea lo que tenga el ser y si no, pues ya pasar al lado paranormal, ¿no? Pero como bien sabes, pues hay personas que pueden provocar situaciones incluso de que muevan objetos, etcétera, ¿no? A través de un estado alterado de conciencia. Pero en este caso es impactante todo lo que hemos llegado a saber, a vivir ahí dentro y bueno, podéis ver incluso en el especial como un momento de una prueba de aislamiento que hace mi compañero Alberto en otra habitación, hay una voz de hombre que le dice, ¿qué hace este imbécil? ¿No? Y se oye perfectamente como dice, ¿qué hace este imbécil? Y se graba perfectamente la voz de una persona mayor. En la habitación Tiene de la mala hostia, sí, sí. ¿no? Sí, por eso te digo que ahí ya no solo es que haya algo abierto que se quedó cuando se hacía la Ouija, sino que además pudo entrar algo. Te estoy hablando de una presencia ya masculina potente, que es la que interactúa directamente, ¿no? Porque, por ejemplo, hay otro momento dentro del especial que podéis ver cómo la inquilina está jugando con el perro y cómo percibe que alguien, y en ese momento le habla esa presencia, y cómo ella mira a la puerta presintiendo que alguien le habla desde la puerta de su habitación, ¿no? Y en el momento que ella quiere dejar que seguir haciendo, como diciendo, no he oído nada, vuelve a interactuar la voz de la persona esta, de este hombre, ¿no? O sea, realmente son situaciones que como digo, mejor que las veáis que la entenderéis y la veréis bien. Hay que verlas, hay que dejar ese enlace aquí para que lo podáis ver, si os atrevéis. Y vamos a hablar de la Ouija. Vamos a hablar de la Ouija, es un tema que bueno, que siempre ha tenido su controversia. Y yo, pues Sí. bueno, una opinión personal tuya que quiero saber es qué hay de real y qué no hay de real. Bueno, mira, el caso más real te puedo dar el que te estoy dando, ¿no? Es Dentro un ejemplo. de lo que te estoy diciendo, ¿no? Y además, te quería decir lo de antes, Oscar, nosotros queremos hacer mucho hincapié con este caso, en el concreto, de sobre todo a la gente más joven, a todos los adolescentes, que tú sabes que cuando llegas a una edad quieres ya experimentar, y el típico juego de la Ouija aparece siempre por medio, ¿no? Con los grupitos de gente y tal, cuando ya son un poquito más grandes, el que más, el que menos lo ha probado, y que no pase nada una vez no quiere decir que no pase después. Entonces, con este caso queremos concienciar mucho a la gente, hemos hecho varias conferencias ya también aquí en Barcelona sobre este tema, el piso de las voces, donde han habido 80 o 90 personas en la sala cada vez que hemos hecho la sesión hablando sobre este tema. Y todo el mundo acaba diciendo lo mismo, ¿no? Que es muy peligrosa. Evidentemente, hoy en día, bueno, se está hablando de mucho de lo que se sabe dentro de la tabla es que a través de la psique de las personas que están haciendo la sesión, pues a través todos sabemos lo de los microimpulsos, hay gente que dice que se mueve solo nosotros no somos partidarios de Ouija, nosotros no lo utilizamos, pero se está hablando de eso, de que hoy en día parece que todo es la psique de las personas, ¿no? Que coinciden con las respuestas a las preguntas que hacen otros, en fin, se ha liado un poco el tema, ¿no? Parece que ya la causa paranormal no existe. Y la causa paranormal está. Yo soy de la opinión de lo que hay ahí detrás
se conocen más como suplantadores de identidad que lo que quieren ser verdaderamente. O sea, tú quieres que contacte a alguien concreto, pero lo que aparece por allí no es lo que tú crees. Es algo que te va agarrando y te va agarrando poco a poco y al final te lleva a la tabla. Lo único que quiere, en el fondo, es lo que aparece a través de la tabla. Quizá lo que único que quiere es hacerte daño en este sentido. Yo no aconsejo la tabla. Nosotros como grupo aconsejamos la tabla Ouija para nadie en este caso. Hay gente que dice ser experta. Yo soy de los que te digo que después de tantos años de experiencia no sabemos todavía con qué interactuamos ni qué tenemos al otro lado. Por mucho que gente que hable de que, bueno, hablamos de fallecidos, de no, pues hablamos también de seres como demonios que pueden venir de otro lado, hablamos de demonios que no tienen un sitio donde estar, simplemente son seres sin cuerpo físico que se desplazan de un sitio a otro y aparecen cuando tienen que aparecer, y si les interesa algo de ti, pues igual la liamos, ¿no? Y al final pues es un poco complicado. Siempre se ha recomendado que no se utilice, o sea, que gracias por esa recomendación, sobre todo de cara a la gente joven, que como tú bien has dicho antes, todos hemos sido adolescentes, la cabeza loca y ganas de hacer locuras. Yo no la he hecho nunca, personalmente, ni tengo ganas, pero bueno, está bien saber a qué peligros podemos enfrentarnos. Sí, porque además centramos en la parte psicológica, ¿no? Aparte ya no es solo la tabla. Es que una persona que psicológicamente no esté preparada para estos temas, en el sentido de ir a hacer una sesión Ouija, cualquier cosa que puedas ver o cualquier cosa que te pueda decir la tabla en este sentido, te va a afectar. Y al final esto te afecta para tu vida, sí o sí. Es como, salvando la distancia un poco el tarot, ¿no? El tarot, que mucha gente lo consulta, no tiene nada que ver, pero sí es verdad que te puede condicionar. Depende de cómo tú recibas los mensajes y lo que tú creas que te ha dicho la otra persona, de cómo tú te los tomes, ¿no? Pues la Ouija es un poco eso. La Ouija ya entras con una sugestión de lo que puede haber en ese otro lado, del que querer contactar con algo, pero hay casos que han pasado sobre estas situaciones de personas que ya psicológicamente salen afectados, o realmente hay algo, hay una parte, una causa paranormal detrás de todo esto que de alguna manera te puede afectar. Y a nivel energético, lo que son las causas, los fenómenos paranormales te pueden afectar de una manera también. El ir a sitios abandonados, o sea, lo que hay allí, aunque tú no lo estés viendo, te puede estar afectando. Nosotros tenemos situaciones que hemos tenido que sacar gente que ha venido con nosotros, sacarlas de lugares como Torre Salvana, que es un lugar muy conocido aquí en Cataluña, sacarlas a la calle porque es que, o sea, no, o sea, perdían el rumbo y había que sacarlos. No sé, es un tema que, ya te digo, el tema de la Ouija, dentro de que hay mucha gente, como he dicho antes, que dice ser profesional de la Ouija, porque ha hecho muchísimas, que no te haya pasado ahora o en 2 meses nada, no quiere decir que no te vaya a pasar de aquí un mes. Porque verdaderamente nadie sabe nada a día de hoy y no sabes con qué interactúas en el otro lado. Sí que se habla muchas veces, pues eso, de suplantadores de identidad, que son gente o entidades que aparecen que dicen ser quien tú quieres que sea, pero luego no lo son. Además, la Ouija es un tablero que se lleva utilizando, corrígeme si me equivoco, desde el siglo XIX más o menos. No es que se haya usado de antes de ayer, ¿no? Y todavía clubes de espiritismo que se dedicaban a estas cosas. Entonces, bueno, ya tiene cierto bagaje, cierto recorrido, y ya deberíamos de saber a estas alturas los peligros a los que nos podemos enfrentar, sobre todo lo que tú dices a nivel psicológico. Vamos a hablar, si te parece bien, de lugares que habéis recorrido, que os han fascinado. Yo, bueno, particularmente he estado en Ochate, he estado en Belchite, he estado también en un sanatorio de tuberculosos, con una mente muy abierta, bastante escéptico para estos temas, porque yo al final creo lo que me demuestran, no lo que yo quiero ver. Pero sí que es verdad lo que comentabas antes, ¿no? Que tú entras a un sitio de estos tranquilo, con la mente abierta, no tengo miedo, voy a curiosear, y ya el lugar de por sí tiene algo que se te mete dentro y, bueno, que te puede frenar a seguir, ¿no? ¿Qué lugares son los que más dirías que os han, no sé cómo preguntarte, que os han impactado, o que hayáis pasado más miedo, que hayáis pasado los peores momentos? Bueno, mayores momentos sí que es verdad que aquí investigamos o experimentamos en una casa que tenemos aquí en la localidad también, donde, fíjate lo curioso que es una casa donde no sabíamos nada, no teníamos información, pero normalmente yo creo que las casas dan más impresión siempre que lo que pueda ser un lugar abandonado. En lugares abandonados hemos estado mucho, he estado en el Camping de los Alfagues, por ejemplo, aquí en la zona de como la Cambrils o un poquito más adelante, un poquito más adelante. Conozco Y ahí el caso, hubo una sí. explosión, una explosión de un camión de propileno que explotó, se llevó por delante todo lo que es la gente que había en el camping. Murieron 300 y pico personas allí metidas, que se quemaron directamente como estaban, o sea, quedaron tal cual, llegó hasta el agua llegó a 3.000 grados, ahí se murieron dentro de la orilla también. O sea, espectacular, ¿no? Yo estuve allí dentro y es verdad que me metí en uno de los apartamentos pequeñitos que tocan a la cala
y me metí en una de las terrazas, estando cerrado antes de Semana Santa, estaba el camping cerrado, no había nadie, yo me metí por allí, persianas bajadas, etcétera, y yo me metí en el balcón y con la grabadora, eso estoy hablando ya del 2012 aproximadamente, y pregunté que si había alguien ahí, si necesitaban ayuda, y la persiana de golpe empezó a golpear. Bum, 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 a pegarme golpe, yo me tuve que echar para detrás, salí de la terraza del apartamento, me fui para detrás, y cuando ya escuchando la grabación, se había grabado una voz que decía auxilio. O sea, eso, ahí viví uno de mis primeros fenómenos más impactantes, era como vivir un poltergeist, ¿no? Al final, la persiana empezó a golpear, a moverse, y ya te digo, está bajada completamente, hay una vena en la zona del camping, y fue un sobresalto hacia atrás, y luego además se grabó la voz, ¿no? Justamente en la misma orilla. O sea, son situaciones impactantes. Aquí hemos vivido, mi compañero Gaby y yo vivimos en una casa de aquí al lado, que es otra casa que también hemos experimentado, una casa antigua, una casa muy antigua, cómo dejar, fíjate, un timbre que dejas el pulsador en la parte de la planta de arriba y tú te bajas el altavoz abajo, y cómo pidiéndoselo al mismo tiempo, o sea, pican al timbre y te suena abajo el timbre. O sea, aquí hablamos ya de situaciones, claro, son situaciones que tú dices, claro, después de 11 años de trayectoria dentro de Gimpy, para lo que vienes ya de atrás, claro, has vivido situaciones de todo tipo, pero situaciones que, o sea, ¿cómo se dice esto, no? Que la ficción supera cualquier, ¿no? ¿Cómo se suele decir esto? La realidad ficción supera la supera la ficción. realidad. Exactamente, me salió al revés. Pues al final tú te das cuenta de que estás interactuando con cosas o con seres que tú no sabes que son. Y por mucho que la gente piense que lo sabe todo, no sabe nada la gente. O sea, te encuentras situaciones que no controlas, que te pasan y que tú dices, ¿cómo puede ser? Otra vez nos pasó igual, bajarnos de esa misma casa, bajarnos de la planta, quedarnos abajo y hacer la inversa de cuando no hay actividad, tú buscas que la haya de alguna manera sin provocarlo, pero haciéndole entender de que como que no puede provocar hoy nada, ¿no? Como que la cosa está muy calmada y tal, ¿no? Y como los seres son inteligentes, lo que puede haber en ese lado son inteligencias, ellos entienden tu predisposición, ¿no? Y estoy hablando con mi compañero, pues nada, hoy no pasa nada, tal, y de pronto, con los cascos puestos como lo llevo ahora, en una casa herméticamente cerrada, ¿cómo se oye una voz que dice, subí? Y subimos, claro, los pelos de punta, porque nos entran a través de los auriculares, o sea, espectacular. Y de pronto los detectores de arriba empiezan todos pipa, pipa, pipa. Pero claro, la voz esa la tenemos hasta grabada. O sea, eso fue impactante. ¿Cómo, pues decir, cómo puede ser que estamos aquí en esta casa y los dos hayamos escuchado esa voz que nos está inteligentemente pidiendo que subamos? Porque como lo estamos haciendo, provocándola de alguna manera, de decir, bueno, no tiene la fuerza para poder hoy darnos una señal, ¿no? Y cómo de pronto se activa el fenómeno y te dice, subí, y oye, subí, y aquella espectacular. O sea, son situaciones que tú dices, bueno, pues otro día en Torres Albana, en el grupo estamos 3 personas, nos oímos andar. Torres Albana es una torre del año 900, fíjate que lo antigua que es, o sea, espectacular también, y fíjate que estamos allí, sabemos que es un sitio donde hay unos seres que también los pueden ver en el canal de YouTube, que hay una lista que se llama Torres Albana, el Castillo del Infierno, y hay un documental y todo hecho por una productora, TM Films, y allí sabemos que tiran piedras. Y allí los oímos andar, cubrimos toda la Torre Albana de detectores de movimiento, de detectores láser, que no todo el que entre por ahí está perimetrado. Cómo los oímos andar, arrastrar los pies, y aquí sabemos que tiran piedras, y les pedíamos que tiraran piedras, y oye, tirar piedras a la pared de donde estábamos nosotros. Y de pronto, cuando ya le decimos, tíranos una piedra tal, y tira una grande, y nos cae la piedra rodando hasta los pies. Y mis compañeros y yo saltando, porque claro, es que es lo que decimos, o sea, tienen la facilidad de entender, son seres inteligentes lo que hay en ese otro lado, y no sabemos si hablamos de fallecidos o no. Hoy se está hablando mucho de lo que es la supraconsciencia, como habla el doctor Manuel Sanz Segarra, que para mí es un valiente ya que se ha decidido dar a la luz ahí todo el tema que está sacando de la SPM y tal, y él Por te lo los dice, años o que sea, una tiene ya, ¿eh? Claro, pero es lo que hace falta. O sea, vamos a ver, que la ciencia no puede demostrar todo esto, no quiere decir que no esté. Ya no estamos preparados ni podamos saber el día de mañana por qué pasan todas estas cosas. Evidentemente, estamos interactuando con un lado y con el otro, o sea, con la creación en sí. O sea, no podemos saber si hay una vida después de esta o qué es lo que hay en ese otro lado. Tú imagínate que la vida real fuera la otra. Pues todo lo que estamos aquí, o todo lo que personas que pueden tener algún problema, ¿cómo acabarían? ¿Entiendes? O sea, esto sería un desastre total, ¿no? Si te paras a pensarlo. Pues Eso claro, es. el saber esto no se va a saber. Evidentemente, hoy en día, pues como digo, como el doctor Manuel, pues ya son científicos que dentro de que sabemos que la parapsicología no está considerada una ciencia,
Pues hay científicos que ya se están lanzando, pues a decir las cosas como son, ¿no? Que pasan las cosas, que se sabe que hay otro plano de vida y que estas cosas están ahí, ¿no? O sea, es así, es que no hay que darle más vuelta. Y es una alegría que cada vez la comunidad científica sea más abierta en este sentido, no niegue una evidencia, y es lo que acabas de decir. Sabemos que hay al otro lado, todavía no. Entonces, yo sigo mucho al doctor Segarra, me gustaría un día, por cierto, contar con él para una pequeña entrevista, a ver si es posible, y es lo que hablamos de la supraconciencia al final. Claro, sucede lo mismo en muchos lugares de los que habéis estado, me imagino. Belchite, me comentabas antes que conocéis el pueblo viejo de Belchite. Yo he estado 3 veces porque siento una gran admiración, tanto por la gente del pueblo nuevo que nos ha tratado de maravilla y que ese lugar en sí que es fascinante. ¿Experimentasteis algo allí? ¿Pasó algo allí? Sí, yo estuve en el 2012, entonces no fui con Gimpa, fui yo solo, fui con otros compañeros que habían. Y sí que grabé una voz sobre todo que decía no puedo morir, la grabé en la fosa común, cuando sube para el Trujal. Para la fosa común que hay. Entonces allí grabé una voz que decía no puedo morir, una voz susurrante, espectacular, pero sí que es verdad que y esto también lo hablo en el libro mucho porque hablo un poco de Belchite y todo, la sensación de cuando vas por esa calle mayor, ¿no? Esa calle mayor por el medio, esos edificios que quedan levantados, esa sensación de que parece que te están mirando de un sitio o de otro, la sensación de que en algún momento parece que va a cruzar alguien corriendo, o sea, yo fui en época que no era visita guiada, sino estaba abierto. Y era sorprendente las sensaciones. Yo fíjate que luego en la iglesia de San Martín parece que está abajo, grabé una voz de una mujer que estábamos hablando allí y se graba una voz como lo dice, cállate, ¿no? Una voz de mujer, sabiendo lo que pasó dentro de la iglesia, que al final está todo bombardeado, todo tiroteado, murió mucha gente dentro de la iglesia. Claro, estas situaciones, es lo que te digo, al final no tienen una hora ni un lugar. Fíjate que yo estuve yo era hora de mañana y ya llegué a registrar estas situaciones, ¿no? Lo más impactante que cuando volví de Belchite, que yo entonces pasaba un poco la crónica mía, todo lo que el equipo y metiendo toda la información que había sacado y tal, fíjate que curioso, que ahí era una de mis primeras investigaciones de campo. Y entonces, cuando yo estaba en casa pasando todo el equipo, o sea, todo al ordenador, yo tenía una televisión detrás y entonces yo tenía la percepción, tenía la situación de que la tele estaba encendida cuando yo estaba haciendo mis cosas, ¿no? ¿De qué pasa? Yo cuando estaba pasando todo el ordenador, yo miraba para atrás y la tele la tenía con rayas blancas, ¿vale? Y cuando yo miraba para detrás, hacía ¡pa! Y se apagaba. Y otra vez me ponía yo para adelante. Y otra vez tenía la intuición de que la tele volvía para atrás y otra vez estaba con las rayas blancas. Una tele de un TDT que a día de ya en los años que te estoy hablando ya no iban a rayas. Y la tele me emitía la raya blanca, el barrido de raya blanca, y cuando yo miraba, ¡pum!, se apagaba otra vez. Me lo hice hasta 3 veces, fíjate. O sea, llegó un momento que cuando yo vine, tuve que decir, todo lo que hay aquí que no tenga que estar dentro de esta casa, dentro de este lugar, que es donde yo vivo, tiene que estar fuera de esa puerta para afuera, ¿vale? O sea, porque yo empecé a entender que una vez que tú ya empiezas a visitar lugares, como que se te abre aquí ¿sabes? Un chakra, empieza a abrir algo ahí que ellos reconocen. Y te reconocen cuando vas a los sitios para lo que vas, con la intuición, o sea, con la intención a la que vas. Vas en busca de un contacto y ellos con el tiempo como que ya te marcan, ¿no? Por decir así. Y el problema es eso, que en cualquier sitio pues podemos tener alguna situación, ¿no? Pero es curioso lo que me pasaba, porque incluso estuve somatizando, fíjate, estuve esos 3 días que incluso con muchas ganas de llorar, dentro de cuando yo estaba haciendo las cosas y tal, de lo que traía de Belchite. O sea, como tú dices, es espectacular lo que es el pueblo viejo. Invito a todo el mundo a que conozca Belchite, porque es un lugar fantástico, un pueblo que se conserva tal cual quedó tras la batalla en la Guerra Civil. Se pueden ver los restos de las balas, de la artillería. Hay un obús, no sé si lo habrán quitado ya en el convento. La iglesia. La iglesia que todavía siempre te cuentan en el tour. No sabemos si va a explotar, si va a salir el día. Bueno, fantástico, he ido 3 veces, fantástico. Y esas sensaciones que yo creo que es lo que experimenta al final todo el mundo, ¿no? Esa tristeza, esa sensación de abandono de todo lo que sucedió allí. Y luego lo que tú dices, si además te traes algo contigo, tu mente ya está predispuesta para otras situaciones. Hablemos de satanismo, porque es un tema que bueno, vamos a ser más directos en este sentido. ¿Existen las sectas satánicas? Yo no me he dado con ninguna. Sí que es verdad que aquí, por ejemplo, no me he dado con ninguna, pero quiero decirte que igual que
hay rituales en los lugares, al fin y al cabo. O sea, pensar que los sitios abandonados, la energía de estos sitios abandonados se remueve mucho por el hecho de que hay personas que van a hacer rituales, en este caso, ¿no? Hay gente que sabe o gente que no. Pero sí que nos hemos encontrado situaciones, por ejemplo, aquí, como he dicho antes, en Torre Sabana, que está aquí cerquita de nosotros, entrar y encontrarnos una sábana blanca, la cabeza de un cerdo cortada, zapatos de hombre, pantalón de hombre, y era al poco tiempo entre nosotros, ¿no? En otros sitios, por ejemplo, en Marmellar, es un pueblo conocido aquí de Vilafranca, donde se hablaba que en los años 90, coches de alta gama, una chica murió o se encontró quemada, carbonizada allí dentro de la iglesia de Marmellar, le cortaron los dedos para que no pudieran detectar nada de huellas, y la encontraron quemada dentro de allí con signos de ritual satánico. Nosotros no nos hemos dado, ¿no? Y esa chica a día de hoy no se sabe quién es, quiero decirte, esa chica se encontró allí, en esa zona, y a día de hoy no se sabe quién es, pero allí la encontraron quemada dentro de los nichos, y dentro de uno de los nichos de la iglesia, de los que hay en los altares de la iglesia, allí está metida, ¿no? Y eso hay noticias en La Vanguardia, lo podéis ver también en La Vanguardia y todo. Eso fue en el 94 aproximadamente, no estoy seguro, 92, 93, 94, aproximadamente dentro de esos años. Una zona muy marcada donde desapareció también otra chica en esa misma zona, la encontraron debajo de una puerta dentro de lo que era el bosque. O sea, quiero decirte, no lo sé. Yo entiendo que siempre ha sonado de que existen sectas satánicas, ¿no? Pero no lo sé, no nos hemos dado con ninguna. Pero sí nos encontramos con rituales de personas que pueden entender o personas que no. Aquí en La Puda, en el balneario de La Puda, cerca de Montserrat también, hace poco nos encontramos una muñeca, con la cara pintada negra, con velas en los pies, con simbología en las paredes pintadas, que algunos yo creo que no sabían algunos ni lo que significaba, pero con simbología así redonda, con la cruz hacia abajo, como si fuera la forma del macho cabrío. En fin, hay gente que se inventa las cosas también, ¿no? Pero sí que la gente va a los lugares. Y yo alucino porque digo, pero vamos a ver, tío, es que todo el mundo busca hacer cosas raras. O sea, vamos a ver, cuando vas a estos sitios a hacer estas cosas, muchas veces por desear mal a otras personas, tío, porque muchas veces hay velas, hay papeles quemados con las velas, que seguramente habrán puesto escritos ahí, habrán de todo. Y tú dices, bueno, pero ¿qué intenciones la gente, no? Y al final te das cuenta de que le cambian la energía al lugar, porque es el lugar el que queda alterado con toda esa intención mala de las personas, ¿no? Y al final, cada vez que vas a un sitio de esto parece que cada día es distinto, ¿no? Notas presencias distintas, actividad distinta, porque aunque parezca que no, la energía, al final es todo energía, y la intuición de las personas lo que desprende es esa energía negativa, y hace que los lugares pues se carguen de otra actividad que no debería ser, ¿no? Y normalmente las capillas, las ermitas, son las que están así todas. Me hablas de que, por ejemplo, en iglesias, ¿no? Abandonadas que hayáis estado o cosas así, te encuentras estos vestigios de los que me hablas. Sí, normalmente son capillas, o son ermitas pequeñitas, cositas así que pueden. En la iglesia de Marbella, por ejemplo, no hemos visto nada nunca allí. Sí que en el cementerio habían símbolos alquímicos dentro de los nichos, pero en la iglesia no. Pero bueno, normalmente te encuentras los 666, los tal, ¿sabes? La gente que hace un poquito ahí pero son sitios donde han pasado cosas de verdad y donde, como digo, encuentras velas quemadas. No todas las velas son negativas, ¿no? Pero hay velones que seguramente si hay un 80% de las velas que pueden haber en esos lugares son con mala intención para alguien y para pedir cosas negativas y decir así como para pactar con el demonio, ¿no? Por decir así. O sea, son cosas que son como aquel día que nos encontramos una ropa de hombre con una cabeza allí sangrando, media cabeza de cerdo sangrando. Sí, sí. Y tú dices, pero vamos a ver, es necesario esto aquí. La gente tiene unas cosas, tío, o sea, en fin, te encuentras de todo. Ya te digo, es que durante tantos años, al final te encuentras muchísimas cosas, ¿no? Y la gente no se da cuenta que al final lo que hacen es jugar con cosas muy serias, tío. Aunque sepas o no, pero estás intentando invocar, estás intentando pedir cosas que quizás no controlas. ¿Os habréis encontrado algún fraude también en estos años? ¿Alguna Sí, persona claro. que os ha dado algo por llamar la atención? Me imagino que habrá de todo. Claro, piensa que eso, como equipo de investigación, nosotros lo que hacemos primero es verificar cuando trabajas en una casa particular o alguien que te dice pasa esto, pasa lo otro. Al final, primero lo que tienes que hacer es verificar de que no sea algo que tenga una razón de ser, ¿no? Algo que sea algo que se pueda decir, no, esto está provocado por esto, o puede venir a través de estos ruidos que pasan aquí, o puede tal, ¿no? Sí que es verdad que te puedes encontrar con personas que emocionalmente no están bien, y eso es lo primero que hay que trabajar, ¿no? Que no sean ellos mismos los que provoquen toda la alteración de lo que pueda estar pasando, ¿no? Pero te encuentras de todo, es que ya te digo, son muchos años ya y ves un poco de todo.
has de ir con pie de plomo dentro de una casa particular, por lo que te digo, pero luego al final vas un poco conociendo a la gente por lo que te van explicando, por lo que tal, y al final tú sabes lo que puede ser o lo que no, un poco así por encima lo controlas. Sí, al final con la experiencia te vas dando cuenta un poco, pues, de A descartar. la gente, sobre todo es ver la gente, sobre todo lo primero, ver la gente, de que estén bien, de que estén... Y luego vivir un poco lo que pasa. Cuando tú ya te das de frente con lo que pasa, dices, Claro. sí, por ejemplo, en la casa esta donde estamos haciendo el piso de las voces que te digo, por ejemplo, el niño tiene esa facilidad de contacto, que yo siempre le pongo el símil un poco del sexto sentido, que esto ya lo comentaba, que estaba con Juan G. Vallejo, que estaba con Jesús Vallejo en el programa de Noche de Misterio en Radio Caracol, y lo comentaban un poco el símil de lo que estaba pasando allí, que es que el niño tiene esa percepción, tiene esa facilidad de contacto, que posiblemente incluso los ve, ¿no? Porque él oye las conversaciones muchas veces. Claro, su madre lo que busca es darle la lógica a las cosas. Ahora ya es mayor, el chaval ya tiene unos 13, 14, pero ahora lleva un tiempo sufriendo un poco las situaciones, ¿no? Y esa sensibilidad que él tiene. Entonces la madre siempre la busca la parte lógica, no, pues pueden ser los vecinos aquí, pues puede ser esto aquí, pues intentando, pero él llega un momento que sabe, ¿no? ¿Qué pasa? Un poco el sexto sentido, ¿qué pasaba? Que el niño tenía facilidad de verlos y de oírlos. Como no les hacía caso por el miedo que les tenía, siempre le hacían daño al niño. ¿Entiendes? Entonces es un poco, yo siempre pongo a poner el mismo ejemplo, ¿no? Este niño los ve, lo oye, pero no quiere saber nada de ellos porque le da miedo. Entonces, ¿qué pasa? Estos intentan buscar siempre la manera de llamar la atención lo más bruscamente posible. Además, siempre se habla de esa sensibilidad especial de los niños y de los animales para percibir Claro. este tipo de cosas. Exactamente. Ahí viene todo un poco, ¿no? Ahí tienes imágenes también en el canal de YouTube nuestro. Soy pesado, te lo repito, en el sentido de que hay una lista que se llama El Piso de las Voces. El Piso de las Voces parece que se llama la lista también. Podéis ver el especial del Piso de las Voces que son 40 y pico, 50 minutitos, y luego está la lista del Piso de las Voces donde veis vídeos cortos y podéis ver incluso situaciones del perro del piso, cómo las voces le hablan y él las oye. O sea, podéis verlo perfectamente, ¿eh? O sea, quiero decir, muchas veces grabaciones están grabadas solas, muchas veces estamos nosotros en el comedor con la puerta de esa habitación cerrada y se están grabando las conversaciones allí. Se han visto también vídeos donde algún familiar se ha metido a hacer alguna prueba de aislamiento dentro de la habitación y al mismo tiempo que está esa persona allí se están grabando las voces y esa persona tiene que salirse de la habitación incluso, ¿no? O sea, quiero decir que lo podéis ver porque es impactante y se ven situaciones distintas. Como una noche, incluso el niño ya oye, están susurrando, se levanta súper alterado y se están oyendo voces, ¿no? Según se están grabando voces, fijaros que las grabaciones son originales y las voces se están grabando directamente en esas cámaras. Ángel, dilatada experiencia que esperemos que dure muchísimos años más, que podáis seguir arrojando luz sobre muchos temas y nos sigáis ofreciendo un contenido maravilloso, el cual nuevamente invito a todos a que conozcáis. Como no, muchísimas gracias, un orgullo, un privilegio y un placer tenerte aquí. Me hace mucha ilusión. Y nada, espero poder contar contigo para futuras entrevistas porque estos temas dan para mucho y son tan apasionantes que podemos estar horas hablando. O sea que espero poder volver a contar contigo en el futuro, Ángel. Muchísimas gracias. Claro que sí. Para mí ha sido un placer estar contigo, Óscar. Te deseo mucha suerte con tu canal, que tire para adelante y a disfrutar del mundo del misterio, de todo y del Urbex, de todo. Y como te digo, esto es simplemente experiencia. Cada uno cuenta su experiencia y nosotros contamos la nuestra desde este punto de vista. Y decimos lo que hay, no hay más. Verdaderamente no se sabe todo. No se sabe todo por mucho que haya gente que piense y sí lo sabe, ¿no? Es un mundo esquivo y es un mundo que al final los que tienen la razón son ellos, lo que hay en ese otro lado, que aparece cuando quiere, ¿no? Y al final es así, es ir a los sitios y esperar, nada más. Muchas gracias y un saludo para todos tus seguidores del canal. Un abrazo, muchísimas gracias a ti, Ángel. Muy buenas noches, José Luis, miembro del Grupo EPTA. Un privilegio tenerte aquí en la Séptima Legión. Buenas noches. Buenas noches, Óscar. Pues mira, estamos haciendo un especial de Halloween y es un orgullo contar con un miembro del Grupo EPTA al cual sigo la trayectoria desde hace muchos años como fan de Cuarto Milenio, por lo tanto conozco un poco a qué os dedicáis, pero no el resto de los espectadores. Entonces, no sé si puedes contarnos un poquito qué es el Grupo EPTA y cuál es su trabajo fundamental. Pues bueno, el Grupo EPTA se fundó como un grupo multidisciplinar en el cual pues el fundador
quien originó el grupo, que fue el padre Pilón, quiso aunar en un mismo equipo de personas, pues personas que tuviesen entre capacidades, ¿no? Psíquicas, es decir, personas sensitivas. Y por otro lado también introducir en ese grupo personas que tuviesen conocimiento del campo científico. Eh, Como por ejemplo, aparte de que Paloma era la sensitiva o medium del grupo en sus orígenes, pero también tenía formación como psicóloga y farmacéutica. Evidentemente también estaban los dos físicos, ¿no? Los dos antiguos compañeros que en paz descansen. Eh, y bueno, también había un arquitecto y Sol como periodista, eh, Piedad Cabero pues como la experta en audiovisuales. Y claro, pues la idea o el objetivo que tenía era de que fuese un equipo en el que cada uno aportase algo para la investigación dentro del campo de la parapsicología, es un poco siguiendo a ese formato que se originó en los Estados Unidos por la época de los Warren y todos estos años. Tú fíjate que Así- nos remontamos ya a los años 70 del siglo pasado. Fueron un poco los pioneros de todo. O sea, que habéis sido un equipo multidisciplinar en el que digamos que cada uno aporta su visión, su faceta y su formación para, bueno, conseguir de alguna forma distintos puntos de vista cuando realizáis un trabajo, ¿verdad? Exactamente, incluso algunas veces, y bueno, y bastantes veces, que puede ser que esos puntos de vista sean distintos, pero claro, me refiero dentro entre los miembros del grupo, ¿no? Pero creo que eso es algo sano, ¿no? Me refiero a que evidentemente pues el compañero o la compañera que esté ocupando la parte del grupo dedicado a la parte sensitiva o mediúnica, pues posiblemente tenga una visión distinta a la que pueda tener pues la otra parte que sea como un poco más ortodoxa o científica. Pero yo creo que es totalmente necesario que haya ese contraste interno para que al final la evaluación de aquello que vayamos a estudiar pues sea más completa. Y desde luego, como bien acabas de decir, es importante que haya otro punto de vista diferente que en muchos casos seguro que arroja luz a ciertas situaciones o casuísticas que tienen seguro que una explicación plausible en este caso. ¿Cuál es tu función dentro del grupo EPTA actualmente, José Luis? Bueno, pues mi función es la de el manejo de la instrumentación con la que cuenta el grupo. Es decir, los físicos que había antes, pues aportaron al grupo pues desde magnetómetros, equipos que generan ultrasonidos, eh, sensores de temperatura ambiente, eh, que bueno, pues que fueron utilizados. Por ejemplo, el magnetómetro fue algo que se introdujo por estos dos compañeros, incluso hasta a nivel europeo, a raíz eso lo cuenta Sol muchas veces en algunas de las conferencias, que fueron a una cátedra, la cátedra Kessner, y que el día en el que pudieron hablar con esa organización, les contó, le transmitió que nosotros hacíamos uso de un magnetómetro y mi compañero, creo que recuerdas que era José Luis, le puso el esquema electrónico en la pizarra de cómo funcionaba el magnetómetro y como que quedaron un poco, pues eso, asombrados, ¿no? De que estaban introduciendo esa variable de estudio dentro de la investigación en el campo de la parapsicología y fue la verdad que recogido de muy buen agrado. Entonces, y además, pues ya en los últimos años, pues también hemos hecho uso, por ejemplo, cámaras termográficas, que no tenemos ninguna propia, pero sí que alguna vez he pedido prestada alguna, porque es que esas cámaras son carísimas.
Y claro, nosotros siempre nos autofinanciamos, no cobramos a nadie cuando nos llaman. Esto es algo que hacemos por gusto, por pasión. Y claro, siempre nos tenemos que autofinanciar pues, los viajes, desplazamientos o la propia instrumentación que utilicemos. Y aparte de eso, pues bueno, algo se me pegó un poquito también de ello, que aprendí el uso de la radiestesia en cuanto al manejo del péndulo, de las varillas. Y la verdad es que también es interesante pues, el contrastar ese uso de la radiestesia con el uso de la instrumentación, digamos, física pues, que, bueno, que dan resultados objetivos. Te voy a preguntar desde mi más absoluta ignorancia, ¿para qué sirve el magnetómetro? El, Realmente. el magnetómetro sirve para medir la magnitud de campos magnéticos. Nosotros en la Tierra pues estamos, digamos, sometidos a un campo magnético terrestre. Es decir, por la propia naturaleza de la geología del lugar donde te encuentres, ya sea por los materiales que pueda contener el terreno donde estés, porque si hay materiales ferromagnéticos, pues producen un campo magnético, aparte del campo magnético terrestre natural que produce el núcleo de la Tierra, porque es un núcleo pues, que es ferromagnético y que siempre pues, produce un valor constante, bueno, pues constante. Me refiero a que siempre va a estar ahí, ¿no? La componente del campo magnético terrestre, porque realmente no es constante, va variando levemente a lo largo del año. Entonces, claro, medimos esa magnitud porque supuestamente, y me escuchará a lo largo de nuestra charla decir supuestamente, porque entiendo que siempre hay que utilizar esos términos para, para respetar lo que es el método científico. Supuestamente, cuando ocurren fenómenos extraños, algunas veces se han observado variaciones de campos magnéticos que están fuera de las causas naturales. Y las causas naturales a las que me refiero, pues son como las que acabo de comentar, el campo magnético terrestre o las que son inducidas por el propio terreno donde te encuentres. Y claro, evidentemente también hay que tomar otras variables en consideración, porque si estás dentro de una casa y de repente enciendes una luz y ese punto de luz que tienes en casa tiene asociado, por ejemplo, un halógeno en el que tiene espirales que van a producir variaciones de campos magnéticos si están midiendo cerca de esos puntos de luz. Es decir, hay algo que es muy importante, que siempre es tener lo máximo posible controlado el entorno en el que estás investigando. Porque hay muchas razones, digamos, del más acá que pueden explicar pues ciertas cosas o fenómenos que puedan producirse y que muchas veces por ignorancia achacamos al más allá. Entonces, claro, por eso te digo que siempre es bueno que haya contrastes para que tampoco no se nos vaya de las manos y siempre digamos, no, eso ha sido un espíritu. Oye, pues no, tranquilo, o yo qué sé, o que vea un orbe haciendo una fotografía. Oye, pues que sepas que los compañeras, Sol, o cuando estaba Paloma o Aldo, los orbes pueden perfectamente darse mediante una explicación mediante la física. Hay un fenómeno óptico que se llama aberración monocromática y que puede explicar perfectamente el por qué te ha salido el orbe este circular en la fotografía, y ya no estamos pensando de que sea la abuela que está diciendo hola en plan bola energética, la abuela difunta. Entonces, pues bueno, pues ese tipo de cosas siempre pues intentamos llevarla a cabo pues de la mejor manera posible, porque a veces es complicado tener monitorizado o controlado un escenario de investigación, todas las variables que pudiesen intervenir. Eso es muy complicado, y además, si alguna vez se da un fenómeno paranormal, lo difícil de poder asegurar que lo que has visto se escapa a todo conocimiento científico es que ese fenómeno se replique, se repita muchas veces, como para poder darle pues
que haya unos resultados concluyentes y que puedas tener unas conclusiones de decir, esto que estamos viendo se ha experimentado X veces, se ha repetido bajo las mismas condiciones y por lo tanto el método científico dice que nos encontramos ante un fenómeno sin explicación o explicación no conocida en ese momento. Es decir, el fenómeno paranormal es bastante escurridizo porque tampoco no es frecuente. Y aquella persona que diga que lo ha podido observar muchas veces, yo siempre lo pondría en duda. Desde luego, hay que dudar de todo. Fíjate que yo siempre he pensado, por lo que Hollywood ha hecho mucho daño, ya sabes, y la cultura pop, cuando se ven orbes siempre es síntoma de que puede haber algo fuera de lo normal. Y es bueno tener una visión empírica de alguien con conocimientos técnicos que aclare que no siempre tiene por qué ser así. Con lo cual, gracias por esa explicación. Una pregunta que sí te quería hacer, como fan de Paloma Navarrete, que en paz descanse, cuando la veía en los programas, cuando la veía en Cuarto Milenio, como muchos de los espectadores, utilizar una especie de péndulo cuando se dirigía a algunos lugares. Sí. ¿Realmente qué función tiene ese péndulo? Porque, claro, uno lo ve desde fuera y dices, vale, estás aquí, esto se mueve solo, ¿para qué se utiliza? Vale, pues el péndulo, mediante el uso de la radiestesia, lo utilizaba meramente como un instrumento que le ayudaba a localizar, mediante su sensibilidad, pues aquellos lugares en los que pudiese haber una variación energética que después posiblemente la asociaba o la vinculaba con lugares en los que habían ocurrido hechos, pues no sé, importantes, trágicos. Evidentemente el péndulo en sí no es ningún instrumento mágico, ni paranormal, ni nada por el estilo, es como una extensión, digamos, de tu cuerpo en ese momento que está sujetando el péndulo y que mediante tu propia sensibilidad, digamos de forma involuntaria o inconsciente, pues mediante lo que se le llama los microespasmos, ¿no? Tú eres la persona que mueve el péndulo a raíz de esa sensación que has tenido, de ese entorno en el que te encuentras y que tu cuerpo reacciona pues haciendo mover el péndulo de forma inconsciente. En eso se basa la radiestesia. Es decir, no existen instrumentos detectores mágicos de energía ni nada por el estilo. Paloma lo utilizaba pues para ver cómo estaba la energía en aquellos lugares donde íbamos a investigar. Y lo curioso es que, por ejemplo, si nos llamaban de una casa, yo hacía un barrido con los equipos, con el magnetómetro, el termómetro o con la cámara termográfica, sin que ellos me viesen. Cuando digo ellos me refiero a Paloma y Aldo. Y cuando yo ya terminaba ese barrido, pues yo había identificado los puntos en los cuales podía encontrarme, pues eso, el campo magnético un poco con un valor un poco más alto de lo normal, del valor base. Entonces yo iba como marcando mis lugares donde yo había detectado esa anomalía magnética, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Después entraban ellos y con el péndulo o sin el péndulo, simplemente, como ellos decían, activamos la antenita y nos damos una vuelta por todo aquel lugar y es que alrededor de un 90% de las ocasiones siempre coincidimos donde las magnitudes físicas dicen que hay una pequeña variación, ellos la detectan mediante la sensibilidad de la persona. Y ya te digo, con o sin el péndulo. Pero el péndulo es que, pues bueno, le ayuda, ¿no? a dar visibilidad a esa respuesta de la sensibilidad propia que tiene la persona. En este caso, pues Paloma pues, era sensitiva o directamente mediante el uso de la radiestesia, que la radiestesia no solamente se puede utilizar para detectar que si hay zonas con energía alterada o no, también se utiliza para la búsqueda de agua, los famosos y milenarios saoríes, ¿no? Desde las culturas chinas, egipcias, que ya lo utilizaban. Es verdad que científicamente no se tiene constancia de que eso sea verdad, ¿no? El uso de la radiestesia,
pero sí que es algo que se lleva utilizando algunos miles de años que otros. Y pues bueno, sí también comentar algo que me parece importante, hablando de este tema de la energía, el uso del péndulo. Existen ya varios artículos científicos en los que se han evaluado personas con esas supuestas capacidades de detectar variaciones en el campo magnético de tu entorno, como por ejemplo hace la paloma, que la paloma se orienta cuando realiza sus vuelos gracias al campo magnético, a la dirección del campo magnético terrestre. Entonces se ha querido evaluar exactamente lo mismo con las personas. Han metido alguna vez que otra a personas dentro de laboratorios que están aislados, ¿no? Que se llaman como jaulas de Faraday, para aislarlos del exterior en cuanto a alguna frecuencia de onda electromagnética, y una vez la persona dentro se le ha inducido o disparado pulsos magnéticos para ver si esa persona reaccionaba o no en tiempo real. Es decir, le colocaban unos sensores en la cabeza para hacer la lectura de las ondas cerebrales, y se podía ver perfectamente que cuando se producían esos pulsos magnéticos que le inducían a la persona, el cerebro respondía con la emisión de ciertas ondas cerebrales. Y al final concluían con que pues que las personas también pueden tener esa capacidad natural, no es nada como algo paranormal, a ser sensibles a ciertas energías que están en nuestro entorno. Entonces, pues bueno, ¿por qué no poder pensar de que la búsqueda de agua sea una agua con bastante caudal y que va moviendo unas sales que están disueltas en la propia agua, que son iones, que el movimiento de iones produce campo magnético, que es el principio por el cual, o uno de los principios por el cual se construyen los instrumentos físicos para poder detectar agua subterránea? Porque no puede ser que una persona pudiese tener esa capacidad. Evidentemente esto no está comprobado, esto son meras conjeturas lo que estoy hablando, pero bueno, sí que existen esos artículos científicos de que ya que se está reconociendo que hay personas que son sensibles a la energía de nuestro entorno. Sí que es verdad lo que comentas, que yo por lo que he leído, ocasionalmente la comunidad científica es cada vez mucho más abierta a este tipo de cuestiones. Sobre otros métodos un poco menos convencionales que podéis utilizar en vuestras investigaciones, en alguna ocasión, o más bien la pregunta podría ser, ¿tú crees que puede ser efectivo la utilización de una tabla Ouija? Porque hay muchos sensitivos que sí que la utilizan, a veces puede ser que, bueno, me están estafando, no sé si será verdad, si será mentira. ¿Cuál es tu opinión acerca de la Ouija, del uso de la Ouija para investigar un fenómeno paranormal? El uso de la Ouija en cuanto a una investigación paranormal, yo le veo flaca utilidad, la verdad. Porque incluso alguna vez lo hemos probado, pero como algo entre nosotros por pasar un rato, ¿no? Ya es algo que no solemos hacer nunca. Porque la Ouija suele tener, la mayoría de las veces, explicación totalmente pues, mediante el campo de la psicología, ¿no? Que es como una especie de, pues de sugestión colectiva, en el que al final es la propia persona o conjunto de personas que están realizando esa sesión de Ouija las que están provocando el que de forma inconsciente la moneda se mueva. Y de hecho, muchas veces los mensajes que te transmite la Ouija están relacionados con cosas que tú ya sabes, o cosas que te preocupan, o cosas que te dan miedo, cosas que quieres saber. Y claro, yo veo que la componente a la hora de hacer una Ouija es muchísimo psicológica, y creo que no va a aportar nada más allá de lo que una propia persona ya sabe. Es decir, va a ser como un reflejo a lo que te gustaría que dijesen, a aquello que temes,
es como eso, pues se puede producir incluso hasta una histeria colectiva a la hora de hacer y claro, no te da mucha, digamos, pues seriedad en el momento, no te acredita lo suficiente como para saber si realmente la información viene de una fuente del más allá. Sí que es verdad que se pueden hacer pruebas, ¿no? Como por ejemplo, poner 3 o 5 montones de cartas boca abajo sin que tú sepas la carta que hay debajo de cada montón y tú puedes preguntar que te digan cuál es la carta que está oculta bajo el segundo montón y probar a ver si lo sabes, ¿no? Que es como poner a prueba para intentar salir un poco de ese creemos que estamos todos condicionados o sugestionados, ¿no? Para darle un poquito más de veracidad. O como, por ejemplo, un amigo mío en Córdoba hizo una prueba con gente invidente, ciega. De hecho, vamos, formaban parte de la ONCE, de la organización. Y los pusieron a hacer la Ouija y con las letras en desorden, no en orden alfabético, y llegaron a obtener mensajes. Pues bueno, pues ese tipo de pruebas, pues sí que valdría, ¿no? Un poco para discernir si está siendo pues, una sesión realizada pues, de una forma o de otra. Pero Me vamos, imagino que te habrás encontrado casos en los que hayas llegado a la conclusión de que, hostias, esto no tiene ningún tipo de explicación. Preguntarte por un lado si ha sido así y por otro lado, ¿cómo has llegado a esa conclusión? pues casos a los que no le haya encontrado explicación, sí que me he encontrado. Muy poquito, la verdad, en todos estos años. Porque ya, como te decía antes, es complicado. Si yo te dijese que todos los años tengo un caso o 2 o 3 sin explicación, pues sería como algo que sospechoso en el sentido de que, oye, esto no es algo que ocurra constantemente. Sí que he tenido algún caso que no le he encontrado explicación, no significa que no la tenga, por supuesto. Pero en el momento, pues no he sabido el por qué, no sé, como por ponerte un ejemplo, nos fuimos a un monasterio de la provincia de Sevilla y recuerdo que perfectamente que, bueno, era pocos días antes de cuando comenzó el confinamiento. Y pues en ese monasterio no tenía visitantes porque ya casi todo el mundo estaba metido en su casa con el miedo por el coronavirus. Y estábamos en ese monasterio 6 personas, estábamos en una zona en la que pues estábamos absolutamente solos y pues hicimos una sesión, ¿no? de intentar pues contactar bueno, mediante las personas sensitivas que había allí. Intentamos contactar con quien había, se supone que merodeaba por allí, por ese monasterio. Y en cuanto el sensitivo dijo, pues si estás ahí, si quieres, ven y acércate hacia nosotros. Las 6 personas pudimos oír el arrastrar de unos pies, unos pasos, pero perfectamente. Y también lo tenemos grabado, el sonido del arrastrar de los pies. Y también el golpeo en el suelo, un tac, 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 tac. Y una bajada de temperatura de unos 5 grados. Y de sentir el frío, pero no el frío este emocional que te da como reacción de tu cuerpo cuando ves algo que puede ser espeluznante o algo así. No, no, no. Ahí bajó mucho la temperatura, oímos el arrastrar de los pies y, y unos golpecitos en el suelo que después, según el sensitivo, dijo que era una mujer ciega y que iba haciendo uso del bastón y que venía acercándose hacia nosotros. Entonces, el arrastrar de los pies, ¿a qué pudo ser debido en un pasillo que no había nada, ni nadie? Pues no lo sé, no tengo ni idea. Mm, ¿Pudo tener alguna razón de ser? Pues posiblemente, pero eso lo experimenté, o sea, me refiero, lo viví y yo creo que fue la vez que más
me ha impresionado un caso en la que no te voy a decir que sintiese miedo, pero sí por dentro dije, aquí hay algo que no controlo y no sé de dónde viene y estaba casi en el límite de salir corriendo, pero no lo hice. Normal, es algo natural, es algo natural. Siempre se ha hablado de las bajadas de temperatura, ¿no? Como un posible indicador de estar ante una posible, ¿no? Presencia paranormal. ¿Qué opinas de eso de las bajadas de temperatura? ¿Puede ser indicador de ello? Puede ser. Ya no te hablo de una temperatura ambiental, sino como bien acabas de decir, justo en el momento que se produce un fenómeno, qué casualidad que tenemos ahí un pico alto de bajada de temperatura. Sí. Hay como una especie de, pues bueno, de teoría. O sea, no es nada que esté demostrado, ni mucho menos. Pero se habla que cuando las raras veces que ocurre un fenómeno, pues se piensa que el espíritu tiene que hacer uso de una energía para poder mostrarse o para poder interaccionar en nuestro plano. Y que el uso de esa energía pues es mediante la toma del calor que está en el entorno. Entonces, se supone que el espíritu, cuando hace uso de esa energía, de ese calor, lo que hace es disminuir la temperatura del sitio donde te encuentras, donde se encuentra el espíritu. Pero vamos, que te digo que esta es una conjetura, o sea, una teoría, pues, que para nada es científica. Sí que es verdad que cuando hemos utilizado las cámaras termográficas, pues no hemos tenido la suerte de poder, pues eso, de captar ese momento, porque hubiese sido genial de que coincidiese con esa bajada de temperatura y ver si tiene algún foco físicamente que sea el que produzca esa bajada de temperatura. Así que, por ejemplo, sí que hemos visto, como por ejemplo cuando Aldo entra en trance, él sí disminuye la temperatura superficial de sus manos hasta en 5 grados. Eso lo hemos visto muchísimas veces. O incluso hasta midiéndolo de forma rápida con los termómetros estos de láser para medir la temperatura en superficie. Lo hemos usado muchas veces y es verdad que tú le tocas las manos después del trance y parece como si estuviesen muerto, porque está frío. O en alguna ocasión, eso fue en otra ocasión que también vimos en unos calabozos muy antiguos que también escuchamos pasos y justamente cuando escuchamos los pasos vimos que el magnetómetro pues tenía una bajada muy brusca del campo magnético. ¿Puede ser debido a que haya un error instrumental? Sí, pero bueno, en ese momento coincidieron los dos sucesos, ¿no? El de escuchar todos los que estábamos allí, los pasos con el descenso del valor del campo magnético. Por eso te quiero decir que es difícil, ¿no? Sacar conclusiones tajantes. Pues porque si no se reproduce ese fenómeno muchas veces, pues es complicado tener una base científica para poder sacar conclusiones eh, que se puedan acercar a, yo qué sé, a una ley o a una teoría bien formada. Es complicado. ¿Utilizáis sensores de movimiento en vuestras investigaciones? Sí, pero pocos resultados no han dado, por no decirte casi ninguno. Mm. Siempre lo que nos ha dado más resultado ha sido el uso del campo magnético. Eh, a mí me encanta hacer uso de la cámara termográfica, pero debido al precio no hemos podido tener una fija. Y poco más, la temperatura. Y tampoco todos los aparatos estos que hay hoy día en el mercado, de estos en plan Ghostbuster, yo le veo poca utilidad. Porque hay muchos de los aparatos, incluso algunos compré, ¿no? El Melmeter, por darte un ejemplo, es un aparato pues, que mide en ciertos rangos de frecuencia de ondas electromagnéticas. Cuando hay una variación, pues te lo hace saber mediante
una alarma luminosa y sonora. Tienes que tener perfectamente controladas las demás variables como telefonía móvil o cualquier tipo de onda electromagnética que esté a tu alrededor y que tú no lo sepas. Claro, son invisibles. Y que tú no lo sepas y que ya lo achaques a que alguien está intentando comunicarse o está merodeando por el lugar. Y claro, no es fácil. Tiene que ser, pues eso, una vivencia o un hecho bastante, no sé, claro, como para poder sacar conclusiones. Que una silla te salga volando o algo así. Cosa que bueno, que nosotros no hemos visto. Bueno, Me- en el baúl del monje sí. Eso te iba a Parecido. preguntar. Conozco el caso del baúl del monje, años 90, corrígeme si me equivoco, pleno centro de Madrid, y un anticuario empieza a vivir una serie de fenómenos paranormales en su tienda que se supone que fueron a raíz de unos acontecimientos previos que hubo y que precisamente el grupo EPTA se encargó de investigar. No sé si estabas tú por aquel entonces o No, ni no yo había... ni Aldo. No, ni yo ni Aldo. Estaba, pues, Sol, Piedad. Creo que incluso algún día también estuvo Paloma. Y los dos físicos que había. Pero no, es que aquello fue ya años luz. Y sí, pues bueno, pues según las imágenes de archivo que tiene el grupo, pues ahí se veía cómo se caía, que se supone que desde el techo caía, se materializaba un cortapuros metálico, golpeaba en una mesa de cristal, no la rompía, después salía despedido el cortapuros otra vez hacia arriba, se mandaron esas imágenes a la jefatura de balística de la Policía de Madrid y pues bueno, en el informe, por lo que así de forma extraoficial, pues lo que dijeron es que se veía que ese objeto pues no perdía mucha energía en el impacto y que salía prácticamente con la misma velocidad, lo cual no es muy lógico. Cuando cae un objeto del techo y golpea en otro objeto, lo más lógico es que pierda energía y que no salga rebotado a la velocidad que salió rebotado. Aparte de eso, después de las imágenes que hay grabadas, de los movimientos de lámparas, estando todas las ventanas cerradas, un piso, pues eso, que era invierno, que hacía frío y estaba todo cerrado, que sí, que puede haber microcorrientes, pero es que se movían algunas lágrimas de cristal, se movían y otras no, lo cual era curioso. Es decir, si hay una corriente de aire, tendrían que moverse en conjunto. Pero ahí no, ahí se movían unas poquitas sí, otras no. Y cabe recordar que es un trabajo además que está, como bien dices, gráficamente documentado Sí, y que, bueno, pues que vuestra trayectoria os avala, nadie se está inventando nada. Puede ser uno de estos fenómenos, como bien acabas de indicar, pues que no puede tener a lo mejor una explicación objetiva. Baúl del Monje, años 90, Madrid. Voy a dejaros un enlace por aquí para que podáis echar un vistazo al caso. Investigación que llevó a cabo el grupo EPTA. Y bueno, es uno de esos lugares que siempre dejan un poco de mal cuerpo, por así decirlo. A propósito de eso, yo te quería preguntar, ¿cuáles son los lugares que dirías tú que más escalofríos te han producido de los que hayas investigado? pues a mí sinceramente fue el lugar este del monasterio de Sevilla. A mí ese fue el que más me impactó. Eh, el de los calabozos también estuvo bien, pero el lugar este del monasterio pues como que fue un poco un caso más completo. Eh, además, la atmósfera que se cría, que se produce en ese edificio tan grande es como un tanto especial, ¿no? Es verdad que es un monasterio bastante antiguo, donde han pasado ya más de 2 o 3 culturas distintas, tanto la romana, árabe y cristiana. Y pues no sé, supongo que a lo mejor puede estar de alguna manera impregnado de tanta historia, ¿no? Y ese fue un caso en el que disfruté muchísimo. Ya te digo, ese sería el caso más extraño, aunque después también he visto y he sido testigo en más de una ocasión
fenómenos, pero en las propias personas. Me explico. Yo llegué a conocer a un amigo mío en paz descanse, falleció hace un poquito más de un año. Esta persona había estudiado la carrera de psicología y pues se le presuponía que esta persona era hipersensible. Es decir, tenía desarrollado algunos de los sentidos más que el común de las personas. Por ejemplo, el olfato o el tacto y el oído. Los tenía supradesarrollados. Y claro, recuerdo que una de mis primeras andanzas fue con esta persona, que era un psicólogo, y también yo acompañaba, yo estaba empezando a estudiar la carrera de física, y también venía un médico. Y nos encantaba pues irnos a ciertos lugares, como una villa romana, a intentar captar psicofonía. Y además que en algunas ocasiones nos daban respuestas en latín, que era lo curioso. Pues esta persona, el psicólogo, tenía la capacidad, muchas veces, pues, o porque él lo sentía o porque decía, aquí huele extraño. Y con las manos, pasaba la mano por el lugar, me refiero a aire, sin tocar ningún objeto, por el aire donde él decía que la zona, pues que la notaba como una zona alterada energéticamente, y cuando pasaba la mano así y se frotaba la yema de los dedos, al separar los dedos, pues se le formaba como una especie de sustancia viscosa, como de textura de glicerina, transparente, y le duraba como unos 3 segundos en las manos y, o sea, lo secretaba y se la absorbía muy rápido. Y yo, claro, la primera vez que vi eso, y además que justamente el médico me dijo, dice, oye, estate atento cuando diga que está detectando o presenciando algo en el aire, en el entorno. Y yo le decía, oye, ¿por qué eso lo has producido y se te absorbe tan rápido en las propias manos? Y me decía, dice, no, yo no lo produzco, eso está ahí y yo lo cojo. Digo, pero ¿y qué es lo que tú coges? Y me decían, pues el rastro que ellos van dejando. Y me decía, digo, no me digas eso, digo, esto será que tú mismo lo psicomatizas y lo produces biológicamente de alguna manera. Dice, ¿y por qué lo tengo que producir yo? Y digo, hombre, es que yo paso la mano también por el mismo sitio que tú la pasas y sigo teniendo las manos igual de secas. Y me decía siempre el cachondo, dice, ¿y porque yo cuando las paso sí que lo recojo y tú no? Le digo, bueno, no me calientes más la cabeza, vuelve a repetirlo y te cojo una muestra. Que de hecho, yo por entonces aquella vez estaba realizando un máster en la Complutense, en la Facultad Química de la Complutense de Madrid, y pedí que me dejasen unos hisopos y unos portamuestras para yo tomarle muestras de lo que producía en sus manos y poderlo llevar allí a la facultad a analizarlo mediante algunas técnicas de análisis. Y yo le tomé la muestra, pero es que este hombre, delante de mi otro amigo médico, decía, ve al baño, mira cómo se lava las manos, mira cómo se seca las manos y después acompáñalo a que vuelva otra vez a pasar la mano por el mismo sitio. Y eso lo hice varias veces y todas las veces producía esa sustancia. Cosa que yo no sé cuál es la razón, pero creo que la razón es que su propio cuerpo, frente a un estímulo externo, de tipo, yo qué sé, energético por el campo magnético, que se produzca una leve variación, él, su respuesta de su cuerpo hacía producir esa sustancia que era real y le desaparecía de forma muy, muy rápida. Y lo que se pudo ver es que esa sustancia era totalmente orgánica.
Y pues bueno, pues puede ser que sea un tipo de mediunidad, o sea, de persona sensitiva que responde a estímulos que hay en el exterior de esa manera. Y eso es de lo más extraño que he visto en cuanto a personas sensitivas. Pero, vamos, lo más extraño que me quedé con la boca abierta. Y eso Yo la existe, o verdad sea, que yo sé que existe porque lo he visto varias veces. lo más extraño que he escuchado jamás. De hecho, me vas a perdonar por el símil, pero me ha acordado un poco, que ya que lo hablábamos antes, de la peli de los cazafantasmas, ¿no? Del ectoplasma. Sí, sí. Vamos, no he querido llamarlo ectoplasma porque si no suena más a cachondeo. Sí, pero vamos, es que es el primer símil que se me ha ocurrido. Sí. Y además un hecho totalmente insólito, porque normalmente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Con las personas sensitivas, precisamente a captar lo que otros no podemos captar, pero no a que se dé la circunstancia de tener una sustancia a través del aire, pero desde luego sí que pudo haberlo ocasionado en su cuerpo, claro que sí. Un caso curioso. Claro, es que incluso cuando se lavaba las manos y hacía así, yo le tocaba las manos y no tenía absolutamente nada, pero cuando ese hombre se iba al lugar que él decía que se sentía diferente y que había algo allí, que él lo llamaba la zona de paso, cogía otra vez con la mano y volvía a recoger supuestamente, aquella sustancia que él decía que estaba ahí, que nadie veía y que tú pasabas la mano por allí. Digo, si yo la paso y sigue siendo aire, digo, ¿cómo es que tú sí lo recoges? Y él me decía, ¿y por qué yo sí y tú no? ¿Sabes? Que encima pues te pasaba la pelota. Sí, Y, o totalmente. sea, no era que tuviese sustancias escondidas para hacerlas reaccionar y después tener una sustancia viscosa. No, porque en todo momento le hacía el seguimiento de la mano desde que se las lavaba y se las secaba hasta que iba otra vez al lugar a pasar la mano por allí. Entonces eso me dejó pues, alucinado, sinceramente. ¿Os habéis encontrado algún caso de fraude o más de uno? Eh, no, porque es que cuando nos llaman para visitar lugares, nunca suelen decir que ha pasado algo, yo que sé, que sea muy grave o que quieran sacar tajada. Eh, si acaso dicen que han visto sombras o que los niños pequeños han visto a alguien o que en algún momento algún mueble se ha movido. Y pues bueno, nunca hemos visto nada que, digamos, nos quieren engañar con un propósito X. No, se supone que siempre cuando nos llaman es pidiendo ayuda de forma totalmente desinteresada y, y no lo hacen para, yo qué sé, por grabarlo y después publicarlo por hacerse, yo qué sé, youtuber o algo así. No hemos visto, sí que es verdad que cuando nos cuentan las cosas que las personas no suelen contar, pues oye, pues siempre al principio con total respeto, también Paloma pues evaluaba un poco la atmósfera psicológica de la familia o de la persona que se ponía en contacto para pedir ayuda. Y claro, pues puede ser que la persona no te esté engañando, pero puede ser que tenga un problema de tipo psíquico, evidentemente. O puede ser que no lo tenga y que crea que lo haya visto porque ha sido testigo de ese fenómeno. Pero nunca hemos visto, al menos yo, en los años que llevo con el grupo, no hemos visto a nadie que haya querido engañarnos. Eso también dice mucho de las personas, como bien has dicho, que piden vuestra ayuda, que no buscan el reconocimiento, no buscan la fama, a lo mejor están en una situación en la que necesitan ciertamente ayuda del tipo que sea, ¿no? Y bueno, en parte vuestro trabajo es ese. Porque siempre se comenta mucho, bueno, pues es que este se lo ha inventado, el otro no sé qué. Bueno, yo soy de los que cree que poca gente se inventa ese tipo de cosas cuando lo está pasando realmente mal. Entiendo que también, aparte de trabajar en ciertos lugares, habéis trabajado también en casas particulares. Sí, la inmensa mayoría de los casos son en casas particulares. Eh, Hemos estado en casas, pisos, después hemos estado en hospitales, hemos estado en monumentos de distintos tipos, iglesias, hemos estado incluso hasta en acueductos subterráneos.
Sí, estuvimos en un acueducto subterráneo una vez, también metido. Hemos estado en teatro, en túneles que los actores del teatro utilizaban para huir de los grises en la época de la Guerra Civil. Sitios variopintos, la verdad. Vamos donde nos llamen o donde nos dejen entrar. Donde os dejen entrar, sí. Sí, alguna vez, bueno, incluso hasta en bares, en prostíbulos, también estuvimos en un prostíbulo. Ya te digo, allá donde nos llamen. Allá donde se os necesite, seguro que siempre vais a estar, José Luis. Quiero agradecerte enormemente el tiempo dedicado. Es un privilegio poder contar con un miembro del grupo EPTA por habernos contado tu experiencia, tu visión un poco más amplia de lo que es todo esto. Y tenemos una experiencia y tenemos un encuentro pendiente que espero acudir lo antes posible, cuando el tiempo me lo permita, que estoy seguro de que voy a aprender muchas cosas y a pasármelo en grande. Muchas gracias por estar aquí, José Luis, en la Séptima Legión. Muchas gracias, Oscar, por haber contado este ratito conmigo.